Amigos, muy bienvenidos a un nuevo directo de Mindalia Televisión. Bienvenidos como siempre en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Hoy está con nosotros Jordi Puig. Nos viene a compartir esta entrevista titulada Terapia Estructural, un paso al futuro. Jordi nació en un pequeño pueblo de Girona. Empezó como terapeuta a la temprana edad de 16 años, muy joven, de la mano de su padre y un conocido curandero de la zona. En los inicios compaginó la terapia con otros trabajos. También estudió quiromasaje y otras técnicas como numerología, tarot, atávica, hammer y demás. Y a través del Sama entró en el mundo de las terapias cuánticas. En los últimos años lo ha dedicado exclusivamente al desarrollo de la terapia estructural, esta terapia de la que estaremos hablando en minutos y nos comentará un poco más, y actualmente está enfocado en la difusión internacional de esta terapia, dando charlas y formaciones. Antes de dar paso a nuestro invitado de hoy, amigos, quiero recordarles que pueden colaborar con Mindalia.com dándole un me gusta a este video, dejando aquí debajo sus comentarios de energía positiva, compartiendo esta información, suscribiéndose a nuestro canal o haciendo una donación cuando estemos en directo mediante el botón de Super Chat o en cualquier momento mediante nuestra cuenta de PayPal que puedes encontrar en la descripción escrita aquí mismo, aquí debajo de este video. Y también decirte que podés participar en directo e interactuar con nosotros utilizando el chat, donde puedes realizar tus preguntas para nuestro invitado. Luego de esta entrevista responderá a cada una de ellas de seguro, con total amabilidad como siempre. El funcionamiento del chat es muy sencillo. Debes escribir primero la palabra pregunta en mayúscula, seguido del país del cual nos estás escribiendo y del cual nos estás viendo, seguido finalmente de tu pregunta en cuestión. Así podremos localizar tu pregunta y se la trasladaremos a Jordi Puig, a quien ya voy a dar paso. Lo queremos escuchar y esta entrevista Terapia Estructural, un paso hacia el futuro. Jordi, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Gonzalo, o buenas noches. Bien, bien, contento de estar aquí en directo con vosotros. Excelente, es decir, sí, como decís vos, buenas tardes, buenas noches, nos están viendo de tantos lados, Chile, España, Argentina, bueno, y un montón de países que están conectados en este momento queriendo escuchar sobre esta terapia estructural que nos venís a comentar. Contanos un poco, ¿qué es esta terapia estructural? O comencemos de antes, ¿no? ¿Cómo se origina? Bueno, esta terapia nació hace unos 35 años, como te has comentado, de la mano de mi padre, que buscaba una serie de soluciones a unos problemas físicos míos, de mi madre, fueron a ver varias opciones y conocieron a un curandero aquí en la zona de Girona. Estamos aquí en la parte norte, al lado de Francia. Y ahí mi padre se interesó mucho por cómo trabajaba ese señor y ese señor le dijo a él que también podía aprenderlo. Así él empezó a desarrollar lo que fue la parte física. Yo empecé con él a los 16 años, han pasado ya 30 y de esta terapia, pues con el tiempo, hace un par de años, empecé a canalizar todo lo que era la parte emocional. Antes solo trabajamos la parte física y ahora tenemos un protocolo emocional que de una manera muy sencilla, ahora lo explicaremos, podemos ayudar a mucha gente a resolver algunos de sus problemas. Es decir, entonces, ¿cuál sería el objetivo de esta terapia? El objetivo principalmente primero es liberarnos del dolor físico y lo trabajamos con dos principios básicamente. Uno es liberar el dolor físico y el segundo es buscar en nuestra mente, aquí trabajamos con cuántica en el no consciente, cuál es el origen emocional de ese dolor físico, que en muchos casos vamos a encontrarlo en el no consciente. Excelente, es decir, entonces es una terapia que ustedes adaptaron y tomaron de este curandero, por llamarlo de alguna manera, o él fue la Correcto. persona que les dio la enseñanza de cómo es la terapia. Él nos explicó los principios con los que trabajaba, ya que él también, digamos que él lo aprendió solo, nadie le enseñó a hacer ese trabajo. Él lo llamaba que era, bueno, una inspiración. Y a partir de ahí mi padre le puso más método en la parte física, lo organizó, ordenar las visitas, un protocolo un poco más concreto. Y a partir de aquí yo acabé de definirlo para poder transmitirlo y empezar a enseñar lo que era la parte física.
Y después, lo que hemos comentado, hace un año y algo, empecé a canalizar todo un protocolo emocional y ahora estamos enseñando las dos partes. Hacemos primero una pequeña formación sobre la parte física y después otra sobre la parte emocional, que se complementan. Excelente, es decir, que es una terapia en la cual trabajamos, como decías, no solo lo físico, sino también lo emocional, pero en el fondo de todo esto, por lo que me comentás, a lo que queremos llegar es que todos los dolores que tenemos físicos vienen de una emoción, ¿o no? Correcto. Desde de esta terapia, uno de los principios con los que trabajamos es que al cuerpo no le pasa nada si no hay un tema emocional detrás. Bien sea en nuestra mente consciente y no sabemos cómo gestionarlo, bien sea en nuestra mente no consciente como patrón heredado de la familia o formando parte de nuestro instinto, del inconsciente colectivo o de como queramos llamarlo. Jordi, ¿vos crees que esto es válido para todo tipo de enfermedades? Porque, por ejemplo, a una persona está estresada y bueno, podemos detectar cuál es la emoción, pero hay enfermedades como un poco más terminales, como así puede llegar a ser el cáncer, por ejemplo. ¿También pueden provenir de emociones o de patrones heredados? Seguro que proviene de una parte de emociones. Lo que para nosotros, digamos, al verlo desde el prisma en que todo tiene una razón emocional, no existen las enfermedades, sino que son somatizaciones de diferentes problemas emocionales a los cuales a veces le hemos puesto un nombre. No entramos mucho en este detalle porque, bueno, ya lo hizo el doctor Hammer o incluso Enrique Corbera con la bio de neuroemoción, donde van a buscar cuál es el origen, con el síntoma localizan la emoción. Pero nosotros lo hacemos de una manera mucho más simple. ¿Cómo sería esa manera? Ah, con, igual que en otras terapias cuánticas, lo que hacemos es que conectamos con el no consciente de la persona y te estamos preguntándolo a su no consciente cuál es el conflicto que debemos trabajar en este momento. Muy bien, ¿cómo es ese proceso de conectar con el inconsciente? Bueno, nosotros tenemos un protocolo de trabajo que ya he dicho es canalizado y a partir de ahí, con unas simples preguntas que hacemos con un test kinestésico con las manos, sabemos, tenemos respuestas binarias de hacia qué apartado de nuestro protocolo, dónde está el origen de ese conflicto. Una vez localizado, podemos resolverlo a nivel cuántico. Excelente. Bueno, contanos un poco, Jordi, cómo es el trabajo físico en este tipo de terapias, terapia estructural. Correcto. Hemos hablado que es una terapia totalmente energética, lo cual tiene unas ventajas importantes. Lo primero es que no hay manipulación física, por lo tanto no es agresivo para nadie. Al trabajarla energéticamente hay un tema que es muy importante, que eso ya lo enseñamos en el primer curso, es que podemos trabajar la parte física a distancia. Cuando trabajamos con energías, al no tocar, da igual que haya 25 centímetros o 5.000 kilómetros. El resultado es exactamente el mismo. Muy bien, Jordi. O sea que las primeras consultas pueden ser online y luego ya necesitamos un contacto físico. No, en ningún caso. Nosotros hago muchas visitas a distancia y hay mucha gente con la que no nos hemos visto nunca. Yo puedo conectar igualmente tanto con su físico como con su parte emocional. Localizamos los bloqueos, las emociones y se lo comentamos después qué es lo que hemos encontrado. No hace falta que estén pendientes de la visita. Nosotros hacemos las visitas a nuestro ritmo y le explicamos el resultado con las emociones que hemos ido encontrando y hemos ido resolviendo. Excelente, es una terapia totalmente alternativa. Realmente es algo que por ahí nos escucha mucho, ¿no? La terapia estructural. Y de hecho estuvimos hablando hace un ratito antes de conectarnos y me has pasado varios puntos en los que trabaja esta terapia, de los cuales ahora quiero que nos comentes cada uno de ellos para que la podamos entender mejor. Pero antes quiero saber qué Vale. tipo de emociones en general suelen ser las que nos enferman. Las que nos enferman generalmente, uh, lo que nos enferma generalmente es que nosotros, como todos los animales, tenemos un instinto. Este instinto
es la suma de programas de supervivencia de nuestra especie. Primero de la especie y luego se han ido concretando en nuestro clan familiar. Cuando nacemos ya tenemos esta programación. Entendemos que el instinto, igual que un pájaro, sabe cómo debe construir su nido, qué debe comer y todo esto ya lo lleva programado. Nosotros nacemos exactamente igual. Entonces, como en las últimas 2 o 3 generaciones, en la gran mayor parte del mundo, hemos cambiado totalmente la forma de vivir, el desencaje de qué pienso yo conscientemente y lo que llevo de información en mi no consciente es lo que me pone en incoherencia. Porque yo conscientemente pienso de una manera, pero tengo unos patrones en el no consciente que me obligan a hacer otra. Y tengamos en cuenta que el no consciente siempre va a ganar. Por lo tanto, empezamos a entrar en incoherencia y no entendemos qué es lo que nos está pasando. Excelente, Jordi, excelente. Uno de los puntos que trata esta terapia, me habías dicho, es el borrado básico, perdón. ¿Qué es el borrado básico? El borrado básico es un punto, es exactamente lo que estábamos hablando ahora, donde el terapeuta puede cuantificar cuán grande es la carga que tiene esa persona en su mente no consciente que choca frontalmente con su manera de pensar consciente. Con esa carga sabemos qué tan fácil le es a esa persona moverse por la vida. Si yo tengo la suerte de tener poca carga en ese sentido, lo que yo piense conscientemente podré desarrollarlo a mi gusto y placer. Si yo tengo una carga de patrones heredados muy alta, que me impide desarrollar lo que yo pienso, lo que me va a pasar es que voy a pensar en algo conscientemente. Cuando duerma, trabaja mi mente no consciente, va a borrar mis decisiones conscientes y al día siguiente voy a dudar de lo que yo pensaba el día anterior. Y así es como trabaja nuestra mente no consciente. Es increíble, Jordi, porque nos estás comentando y utilizando este vocabulario tan técnico de la terapia que a veces nos dejas, viste, pensando, bueno, ¿cómo funciona el inconsciente entonces? ¿Cómo lo podemos controlar? ¿Se puede controlar? ¿Cómo nos desprogramamos? A ver, aquí es un tema que aquí entramos en lo que he dicho. Este protocolo está canalizado, trabajamos con los guías y ellos son los que hacen estos trabajos. Porque si yo, por ejemplo, tengo un patrón heredado que dice que tengo que trabajar mucho, pongo un ejemplo ahora, es un patrón que ha ayudado a sobrevivir a la especie humana. Entonces, desde que somos sedentarios, ahora unos 5.000 años, la gente que trabajaba más, pues tenía más posibilidades de sobrevivir. Entonces, ese patrón está muy bien, ha ayudado durante siglos a la especie y hay regiones donde todavía no nos ayuda, pero cuando entramos con un horario laboral, entramos en conflicto. Y hay mucha gente, por ejemplo, que su mente no consciente no entiende que tiene un horario y cuando termina ese horario no tiene que trabajar más. Y ahí esa persona empieza a entrar en conflicto, en incoherencia, porque este patrón simplemente puede impedirle que se vaya de vacaciones, que cuando esté de vacaciones piense que debe volver o que trabaje más horas de las que realmente le hacen falta. Un poco lo que nos comentás es lo que primero que se me viene a la cabeza, ¿no? Es como uno siempre está adelantado a todo lo que va a venir, uno siempre quiere ir un poco más allá y no está tanto en el aquí y ahora. ¿Esta terapia nos ayuda un poco en ese sentido? Sí, sí, porque si yo no estoy en coherencia conmigo mismo, no puedo estar en el aquí y el ahora. Aunque yo lo entiende desde mi consciente, pensemos que el no consciente es muchísimo más potente. Consideramos o entendemos que el instinto no atiende ni a la razón ni a la voluntad del individuo. Simplemente es un patrón que es tal como es. Entonces, como ahora, digamos, hemos cambiado nuestro hábitat, por decirlo de una manera, hemos avanzado mucho más rápido como civilización que como especie. Y aquí es donde tenemos nuestro conflicto.
Hablas del inconsciente, ¿no? Fue algo que hablamos desde el comienzo, que es una de las cosas Sí, en las que se trabaja en esta terapia. ¿Cómo definirías vos al inconsciente? ¿Qué es? el inconsciente para nosotros es la suma de programas que ya tenemos heredados, que la parte de programación que tenemos, más las alarmas que se nos van sumando a lo largo de nuestra vida. Si yo padezco un trauma, ahí me queda una alarma colocada. Y siempre que nosotros no podemos justificar conscientemente una manera de hablar, de pensar o de actuar, es porque lo estamos haciendo por patrones del no consciente. Si nos paramos a analizar esta frase que acabo de decir, veremos que se repiten muchos patrones en nuestra vida que realmente no queremos, pero no sabemos por qué están ahí. Están sucediendo porque los tenemos grabados en el no consciente. ¿Esos patrones pueden ser patrones heredados? Generalmente sí. Y como muy bien he dicho, a ver, estos patrones son patrones de supervivencia que simplemente están fuera de tiempo. Hemos cambiado el entorno mucho más rápido. Yo pongo, por ejemplo, como ejemplo que vamos a entender muy fácilmente, son los animales. Si nosotros miramos a un animal salvaje, por ejemplo, un hipopótamo, él está muy tranquilo porque su día a día es exactamente igual que su padre, su abuelo y 10 generaciones atrás, cuando está en libertad. Cuando estos animales los llevan al zoológico y están en cautividad, aunque técnicamente tienen todas las necesidades cubiertas, no están bien. Empiezan a tener patrones de conducta extraños, repetitivos y obsesivos. Y a nosotros nos pasa un poco así. Tenemos estos patrones en este momento porque no entendemos por qué. Si tenemos todo lo que queremos, ¿por qué no estamos bien? Y esto nos genera una gran incoherencia con nosotros mismos. Excelente, me llamó la atención porque acabas de decir que es una terapia que se trabaja con humanos, diste un ejemplo de animales, entonces este tipo de terapia también se puede trabajar con otro tipo de especies, con animales, por ejemplo. Sí, al ser una terapia energética, podemos trabajar con cualquier cosa, digamos, a partir de que haya una entidad o dos, y cualquier animal, cualquier planta, espacios, edificios, negocios, empresas, cualquier energía, partimos de la base de que todo es energía, por lo tanto, todo es mutable. Y en la cuántica partimos de la base también de que con la intención podemos modificarlo todo. Excelente, Jordi. Bueno, en un detalle no menor lo que acabas de decir, ¿no? Se puede practicar también a empresas, por ejemplo. Me llama mucho la atención. Lo han hecho ya? Sí, con empresas, con clanes familiares, con cualquier cosa que tenga una entidad propia, se puede trabajar. Incluso una vivienda, un terreno, un negocio, un local comercial. Sí, sí, todo esto ya se ha trabajado. Excelente, bueno, qué interesante. Otro de los ítems que se trabajan en esta terapia, las cargas externas, que algo nos comentaste hace un ratito, y el borrado concreto. Explícanos un poco más sobre estos conceptos. A ver, hemos hablado del básico porque en el básico hemos dicho que quitábamos el bloque general de toda la carga que nos está impidiendo desarrollarnos con naturalidad en nuestra vida. En el concreto vamos a localizar emociones, patrones emocionales más concretos, como una emoción concreta. Por ejemplo, puedo haber heredado sentimiento de culpa de mi familia. Ahí a la persona le identificamos la emoción que la gente va a reconocer, pero la ventaja en esta terapia es que ellos no nos tienen que explicar nada. Nosotros trabajamos en silencio y una vez localizado y resuelto el conflicto, se lo comentamos a la persona. Excelente, Jordi. ¿Y la activación cómo sería? ¿Qué vendría a ser esta parte de la activación en esta terapia? La activación aquí es, bueno, tenemos como, bueno, conocemos ya del chamanismo, los animales de poderes, tenemos virtudes que por algún motivo a veces están como bloqueadas. Cuando llegamos a este punto, sencillamente activamos todo estas.
estas cosas y ya está. Y se nota un cambio muy rápido en la persona. Excelente, Jordi. Bueno, es muy interesante todo lo que nos estás comentando y la gente en el chat también está hablando de eso, de esta terapia y de los conocimientos y de lo bien que estabas explicando cómo funciona este tipo de terapias. Luego de la activación, tengo entendido que viene la liberación. ¿Es así? Sí, la liberación para mí es el punto más bonito de la terapia, ya que vamos a liberar emociones y bloqueos que le han sucedido a la persona. Entonces, la persona va a notar, y lo podemos ver con la gente que lo pruebe o quieran hacerlo, como cuando recordamos una emoción tenemos un recuerdo o un pensamiento, digamos, si mi cuerpo reacciona físicamente a un pensamiento o un recuerdo, es porque ahí hay un trauma. Si yo pienso en una escena de mi vida y me genera cualquier cambio, una tensión, una rabia, ganas de llorar, cualquier cosa en mi cuerpo, es que ahí hay un bloqueo. Lo que hacemos aquí en esta liberación es que borramos, tal como suena, la emoción de ese recuerdo. Y la persona, en cuestión de segundos, notará que cuando recuerda ese hecho, ya no existe la emoción, se desvanece. ¿Con solo recordar un hecho puntual? Recordar, bueno, nosotros hacemos nuestra parte del protocolo, pero sí lo podemos enseñar. Ahora, claro, aquí es difícil, pero sí podemos verlo. Como si tú vas a un recuerdo tuyo que sea doloroso, tú notas que hay una sensación en tu cuerpo, yo hago mi pequeño protocolo que dura unos 4 o 5 segundos y cuando vuelvas a ese recuerdo ha desaparecido la emoción. Excelente, Jordi, excelente. Quiero probarlo ya mismo. Hombre, Pili, claro, mira, encantado de enseñártelo. ¿Quieres hacerlo Pili, ahora? ¿cómo lo hacemos? No, no, tengo miedo de tener algún recuerdo ahora mismo y... No, gracias, No, no, como quieras. pero, por ejemplo, Probamos, como Pili quieras. Ballestín dice en el chat, yo soy alumna de él y la terapia funciona, genial, estoy muy contenta. Hay gente que realmente ha probado esto claramente y funciona, eso es interesante. Bueno, hablamos de la activación, hablamos de la liberación, hablemos de cómo se integra luego todo esto, ¿no? Cómo se integra la salud y las emociones, el amor y Mm, la prosperidad, ¿no? Lo que viene Bueno, luego. sí. Bueno, aquí integramos, cuando nos sale este punto, hay que integrar cosas. Tenemos que, entendamos también que cuando hacemos las terapias cuánticas, la integración del trabajo se va a hacer gradualmente, porque yo soy quien soy por los cientos de decisiones que he ido tomando cada día de mi vida, ya sea de forma consciente o de forma no consciente. Entonces, aquí vamos a modificar un poco la parte no consciente. Si el cambio fuera de golpe, yo no me reconocería. Por lo tanto, que aquí lo que hacemos es que hacemos el trabajo y todo se va integrando poco a poco y el cambio se nota más sustancial al cabo de 2 o 3 meses que en las primeras semanas. Excelente. Y luego de esta integración, digamos, viene la parte de la revisión. Es decir, el primer concepto que se me viene es como, bueno, chequear que esté todo ok, pero no sé si es eso. No, es una revisión energética. Ok. Cuando terminamos una visita a una persona, una vez hemos trabajado el físico y las emociones, hacemos una revisión energética donde vamos a equilibrar el aura, a quitar todas las fisuras, dejarlo todo limpio y activar y alinear todos los chakras en todas las capas del aura. Eso lo hacemos en cada visita también. Excelente. Y finalmente, digo finalmente, pero no sé si esto es el final o no, la palabra, me recordás la palabra vibración, que es una palabra Sí. que a mí particularmente me gusta mucho, ¿no? Vibrar. ¿A qué se debe esto? A ver, aquí el doctor Hawkins hizo un trabajo muy bonito que fue de hacer una escala de la vibración del 0 al 1000. Digamos, la vibración en el fondo es un poco nuestro estado de ánimo, según esa tabla, pero es más profundo, a mi entender, porque la vibración es mi herramienta para interpretar mi realidad. La realidad
como tal, no es una cosa fija para todo el mundo, sino que cada uno tiene la suya. Y dependiendo de su estado de ánimo, percibe su realidad positiva, negativa, contento o con más facilidades. Y en esta terapia esto es un punto importante porque podemos modificar el estado de ánimo, por así decirlo, de las personas. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo modificar el estado de ánimo de las personas? Bueno, de forma cuántica, contamos que la magia existe, entonces no hay ningún límite y los límites solo están en nuestra mente. Es verdad, pero a veces nuestra mente nos limita, ¿no? Al menos eso es Sí, lo que creo yo. ¿Cómo hacemos para ayudar a la mente, su- ¿no? Para que la mente sea un aliado, porque siempre termina siendo nuestro principal enemigo, parece. el único enemigo. A ver, aquí la persona que viene no tiene que hacer nada. He comentado antes, trabajamos con nuestros guías y ellos van a hacer van a ser los que van a hacer todo este trabajo. Simplemente una persona verá cómo a medida que van avanzando las visitas, que generalmente hacemos una media de 4, son pocas visitas, su estado de ánimo va cambiando y a la vez su perspectiva de su realidad. De estar enfadado con el mundo o consigo mismo puede pasar a estar contento. Muy bien, Jordi, excelente. Vamos a incorporar dentro de poco las preguntas de nuestros espectadores, Fantástico. que son muchas, ahí se siguen sumando más conceptos a hablar, pero antes de avanzar en esto, quiero hacerte como una última consulta personal, porque hablamos de la vibración y me dijiste que hay niveles de vibración, pero ¿qué sería en sí la vibración? ¿Cómo se define? A ver, la vibración es mi percepción de mi realidad. Si tengo una vibración muy, muy baja, puedo estar desconectado de la vida. Ya cuando hablamos de personas que ya no son autónomos, suelen estar ingresados en centros o con la atención plena de alguien, porque son incapaces de tomar parte en su vida. Cuando esto sube un poco, empezamos a tomar parte en la vida, pero en negativo. Y estamos con gente que están enfadados con ellos mismos, con el mundo, exteriorizan una rabia constante. Esa es su realidad, perciben así la vida, la realidad y el mundo, como una cosa agresiva. A medida que vamos subiendo un poco más, pasamos a la parte positiva, donde empezamos a ver que las cosas tienen solución, no sabemos cómo, pero ahí estamos. Si las subimos un poco más, llegamos a un punto donde estamos contentos y la gente ya se ríe, puede reírse. Hay unos estados de ánimo donde la gente no se ríe. Eso lo podemos, desde esta terapia lo medimos y nosotros le explicamos a la gente en qué estado de ánimo está. Yo le explico a la gente si se ríen, no se ríen y ahí tenemos esta información. Y a medida que va subiendo, llegamos a esos niveles de vibración fantásticos donde pase lo que pase a nuestro alrededor, no nos va a afectar negativamente. Y esto creo que al final es el objetivo de nuestra vida, es estar en ese punto donde seamos felices por la simple naturaleza de ser felices. Es lo que todos queremos, ¿no? La felicidad y aprender a encontrarla y mantenerla de alguna manera. De todas maneras, yo no sé si se puede vivir en un estado pleno de felicidad. Ah, sí, sí, sí. Es difícil y ahí vamos subiendo y llegamos, según la tabla, a lo que llamaríamos la iluminación, pero en unos estadios un poco anteriores hay mucha gente que es plenamente feliz con el mero hecho de ser. No necesitan de fuera. Lo tienen para disfrutar porque todo está a nuestro alcance para disfrutarlo y para estar bien y para compartir, pero viven y disfrutan del simple hecho de ser. Jordi, contanos un poco cómo es el proceso. Si yo quisiera hacer avanzar en este tipo de terapia, ¿cómo avanzo? ¿Que te contacto a vos o cómo es el sistema? A ver, nosotros tenemos la página web que es terapiasestructural.com. Aquí hay información, hay unos cuantos terapeutas que están aquí dados de alta como terapeutas en la web, hay formadores. Lo primero que vais a ver es que yo no estoy
entre los terapeutas que están, porque para nosotros un mensaje muy, muy importante de esta terapia es que lo que funciona es la terapia, no el terapeuta en sí. Por lo tanto, que cualquier alumno que haya hecho la formación tiene el mismo nivel de resolución que puedo tener yo, que llevo un poco más de tiempo trabajando en esto. Entonces, lo que tú me preguntabas, nosotros hacemos formaciones. Ahora estamos en un momento de expansión. Estamos trabajando aquí en Girona, en Barcelona. Ahora dentro de pocos días estaremos en Valencia. Ahora hemos estado en Lisboa y dentro de un mes y medio aproximadamente estaremos en Puebla y Ciudad de México, dando charlas, haciendo terapias y haciendo formaciones. Excelente. Una espectadora en el chat estaba comentando, Nuria Zurilia específicamente, dice, es una terapia muy efectiva, sencilla, con resultados sorprendentes. Se producen cambios importantes y positivos en las personas que recibimos la terapia. La experimento como terapeuta y también como receptora. Es decir, que era algo de lo que comentabas recién. ¿También podemos nosotros aprender a ser formadores? Sí, porque toda esta terapia, vamos a... En las formaciones no vamos a dar materia, sino que vamos a reconocer lo que ya está, aprender a reconocer cosas que ya están en nosotros. Digamos, esta parte que puede parecer espiritual, para ella es inherente de la especie humana. Para mí, una persona no puede ser espiritual porque por el simple hecho de ser persona ya es espiritual. Entonces, si nos basamos en el conocimiento, me puedo equivocar o me puedo olvidar. Entonces aquí las formaciones no vamos a dar materia, no hay que estudiar. Entonces hacemos dos formaciones. La primera, donde aprendemos a trabajar sobre el cuerpo físico, es un curso de 2 días, 15 horas nada más. Y con eso aprendemos a trabajar sobre el cuerpo físico presencial y a distancia. Y después, cuando ya hemos practicado un poco y vamos interiorizando estos conceptos, hay un segundo módulo donde empezamos a trabajar la parte emocional y también es un módulo de solo 15 horas, 2 días, y con eso ya tenemos suficiente para trabajar. Muy bien, ¿y existen niveles también? Porque, por ejemplo, Pili Ballestein dice, estoy deseando hacer ya el segundo nivel, habla de niveles, ya que estoy en el primero, pero es maravilloso. También es importante la meditación para estar equilibrado. Bueno, lo llamamos niveles por ponerle un nombre, no me gusta esa palabra, porque las dos cosas son el nivel 1 y el 2 son igual de importantes, se complementan. Entonces, cuando hemos hecho la parte física, podemos pasar a la parte emocional y ahí ya tenemos un poco el completo. Tenemos que pensar, o sea, otra consideración muy importante desde la terapia es el tema de que la gente que venga a vernos en realidad son nuestros espejos, vienen a enseñarnos cosas de nosotros y que en el fondo el trabajo interesante es para el terapeuta, para quien la está aplicando la terapia. Es el que va a notar el mayor cambio. Excelente, Jordi. Bueno, vamos a comenzar también a incorporar otro tipo de preguntas de nuestros espectadores. Por ejemplo, Ana Sosa pregunta desde República Dominicana, ¿cómo lograr desbloquear el rechazo social y laboral por notar una enfermedad mental de esquizofrenia? Dice. ¿Cómo lograr desbloquear este rechazo laboral y social? Vale. Aquí, cuando una persona llega a ese nivel de bloqueo, lo que nos están indicando es que si miramos la primera parte que hemos dicho, en el borrado básico, vamos a encontrar que hay un bloqueo muy importante. Entonces, primero trabajamos esta parte y a partir de aquí se irán resolviendo las cosas poco a poco. Pero esta persona, aparte de ese rechazo, ya tiene otros conflictos importantes en sí mismo. Muy bien, gracias Jordi por tu respuesta hacia Ana desde República Dominicana. Luis Alberto desde Argentina nos escribe, dice, ¿esta terapia sirve para tratar la obesidad? En caso positivo, ¿qué emociones son las causantes de la obesidad? Bueno, la obesidad es puede ser una o muchas o una mezcla de muchos componentes. Normalmente no es nunca una sola emoción. Una persona que es obesa
igual que a cualquier persona que le pasa algo físicamente, no solo le pasa eso, hay otras inseguridades, miedos, es un cúmulo de muchas cosas para que nuestro cuerpo llegue a reaccionar de esa manera. Entonces, desbloqueando, empezando a desbloquear, iremos quitando muchas cargas y haremos que la vida sea un poco más fácil en muchos aspectos. Excelente, Jordi. Nos escribe desde Alemania, en este caso, Teresa Pallerbeck. Dice, ¿podría explicar más sobre la curación a distancia? Bueno, sí, cuando trabajamos con física cuántica, con energía, la energía no tiene límites. Es lo que me has dicho. Si viene una persona a mi consulta, yo voy a trabajar sin tocarle. Entonces, siempre hay una distancia. Simplemente que en ese caso la persona está ahí delante y podemos conversar. Pero la realidad es que siempre la terapia se realiza a distancia. Excelente, Jordi. Julisa desde Perú, en este caso, dice Julisa Grados Bazán. ¿Las terapias cuánticas funcionan en las enfermedades degenerativas? Sí, van a ayudarnos. Lo que pasa es que tenemos que ver en qué grado está y hay que analizar cada caso, caso por caso. Tengamos presentes que siempre vamos a dejar este cuerpo. Entonces, digo esto porque hay gente que me pregunta, ¿y esto no podemos arreglar el cáncer? ¿Podemos curar eso? Sí, podemos ayudar a estar mejor y hay que analizar cada caso para ver qué es lo que pasa. Yo la invito a que nos mande un correo y me pongo en contacto con ella. Excelente, Jordi. Decinos cuál es el correo porque no lo habíamos dicho anteriormente. Ahí, es info@terapiaestructural.com. Excelente. Vuelve a escribirnos, Teresa, después de tu respuesta. Dice, hacen curaciones a distancia, pero ¿cómo protegen las energías de las personas? Subiendo la vibración. Cuando subimos la vibración no nos puede afectar la energía negativa de las otras personas. Esto es un motivo por los cuales en esta terapia los terapeutas no tienen que estar protegiéndose ni limpiando espacios, ya que se trabaja desde una vibración en la cual no te afecta lo que le pase a la otra persona. Muy bien. Bueno, y Yulisa también nos escribe desde Perú y en relación a esta pregunta que yo también te quería hacer, ¿no? ¿Cómo aprender a vibrar alto? ¿Cómo se hace para subir esta vibración? Claro, nosotros lo hacemos desde el protocolo. No es que haya que aprender y tengas que hacer algo tú, sino que lo hacemos nosotros dentro de la terapia. ¿Y qué vendría a ser lo que hacen ustedes? Como para entender un poco cómo funciona. Bueno, tenemos un protocolo bastante extenso, que es lo que me he dicho, vamos buscando qué es lo que hay que trabajar, conectamos con el guía, el yo superior, el nombre que le queramos poner de la otra persona, y le preguntamos qué es lo que tenemos que trabajar hoy. Entonces, nunca vamos a dirigir nosotros la terapia, siempre va a ser dirigida por el guía o por el yo superior. Y a él le vamos a preguntar qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que trabajar ese día y luego acabamos pidiendo que suban la vibración y cambian el estado de ánimo de esa persona. Muy bien. Y para nuestro día a día, ¿existe alguna manera de subir nuestra vibración? ¿Hay algún ejercicio práctico, algún consejo que puedas darnos para subir la vibración o para subir nuestra energía? Hay uno y es muy importante, muy importante, que es hablar siempre en positivo, pensar siempre en positivo y no creernos todo lo que oímos. Dar siempre la vuelta a la información, buscar el lado positivo de cada cosa. Desde mi prisma, que solo es mi prisma, cuando yo tengo un conflicto con algo o con alguien, sencillamente lo que está pasando es que yo no tengo suficiente comprensión de ese hecho. A medida que yo vaya comprendiendo todo el conjunto, voy a ver que no había ningún motivo para enfadarse. Excelente, excelente, Jordi. Desde Uruguay nos escribe Mil, dice, ¿y cómo es el proceso a nivel familiar? Una,
cualquier entidad, digamos que tiene un alma, por así decirlo, de una manera rápida y sencilla, entonces puedo trabajar un individuo o puedo trabajar un núcleo familiar como entidad y quitar pues esos desajustes, esas cargas heredadas, todo ese histórico que está ahí que hace que las cosas no sean fluidas. En esencia, el principio es el mismo. Muy bien, Jordi, excelente. Entonces vendría a ser el mismo proceso pero en estas terapias hay que trabajar con el resto de la familia, es decir, yo tengo que involucrar al resto de mi familia o vos trabajás conmigo y a partir de mí con mis relaciones, digamos. No, primero trabajaríamos a ti como individuo y una vez hecho ese trabajo, trabajaríamos la familia como núcleo familiar. Perfecto, está bien. Pero perdón, no entendí si yo tengo que involucrar a mi familia, digamos, en la terapia o no. Si ellos no quieren, no. En esta terapia no podemos trabajar a nadie sin su consentimiento. Para los niños hasta a partir de 16 años deben decidir ellos. Y no podemos trabajar a nadie que no nos haya autorizado. Pero en tu caso, por ejemplo, si trabajamos contigo, podemos trabajar tu núcleo familiar, que eso simplemente significa lo que tu mente entiende como núcleo familiar, sin tocar a las otras personas. Excelente, excelente. Bueno, hablaste de requisitos y me interesa que nos digas cuáles son los requisitos. Dijiste que ser mayor de 16 años y estar de acuerdo, pero para Correcto. ingresar en esta terapia hay algún otro requisito. Bueno, para hacer las formaciones recomendamos tener más de 22 años. Es sencillamente por un tema de experiencia y de que la gente haya madurado un poco más una serie de experiencias que hay que vivir. Y ya está. Y en cuanto a requisitos para aprender la terapia, pues no hay ninguno. Si no tenemos ninguna estructura cuadrada, nos es más fácil aprender. Si no, a veces hay que desaprender algo para entender las cosas desde otro prisma. Muy bien, excelente, Jordi, excelente. Desde Perú, Julisa dice, ¿nos puede enseñar a meditar? No puedo ayudaros con esto. A meditar no. Muy bien, y Lo mil, siento. mil desde... Pero ¿existe la meditación dentro de esta terapia? ¿Se complementan No. otro tipo de terapias? A ver, para mí ninguna terapia tiene todas las soluciones a todo. Siempre hay que complementarlas con otras terapias. Aquí nos va a ayudar mucho en un bloqueo general que no entendemos por qué está pasando. Nos ayudará mucho si hay un dolor físico, espalda, hombros, nos duele el cuello, jaquecas, cualquier dolor físico. Y estos patrones que vemos que nos hemos quedado enganchados en repetir patrones que inconscientemente siempre estamos dando vueltas sobre la misma historia. Ahí podremos ayudar mucho. Y Jordi, ¿con la terapia psicológica se complementa de alguna manera? Bueno, nosotros hacemos, cuando dices psicológica, ¿te refieres desde la parte consciente? No, me refiero a la psicología en sí, digamos. No, nosotros no damos consejos, por así decirlo. Nosotros vamos a localizar con el sistema que hemos comentado cuál es el bloqueo, vamos a resolverlo y a medida que vayan pasando las semanas y los meses, iremos viendo cómo va cambiando todo a nuestro alrededor, pero en el fondo solo hemos cambiado nosotros. Muy bien. Jordi, desde Uruguay, Mil dice, ¿qué puede decirnos a los que sufrimos de depresión? La depresión, aquí podemos echar una mano y aquí por ahora pues podemos ayudar en subir la vibración. Lo que hemos dicho, la realidad desde nuestro principio no existe, no es una cosa firme. Simplemente es nuestra percepción de la realidad según nuestro estado de ánimo. Entonces, quitando unos bloqueos y subiendo ese estado de ánimo, generalmente podremos ayudar mucho a estar muchísimo mejor. Muy bien, y Julisa desde Perú dice, no, perdón, Jessy Coronel desde Madrid dice, ¿funciona esta terapia para el duelo? Sí, también porque el duelo
Nosotros hay una parte del duelo que es un proceso natural que debemos pasarlo, que debe durar aproximadamente un año, desde dejar un trabajo, una pérdida de un familiar, una persona querida o una ruptura de una relación. Transcurrido ese tiempo, si no está resuelto es que hay alguna cosa que se ha quedado bloqueada en el no consciente. Entonces eso podemos ayudar a desbloquearlo. Y Jordi, una vez que pasamos por esta terapia, ¿no? Como paciente, yo luego puedo de alguna manera aplicármelo, autoaplicármelo. Si ha sido solo como paciente, no hay que aplicar. Sí que podemos comentar eso del pensamiento positivo, pero no podrás aplicarlo si solo has venido como paciente. En ese caso necesitaría, digamos, hacer la formación. Correcto, sí. Cuando hacemos la formación podemos aplicarlo a nosotros mismos o a quien queramos, pero a nosotros mismos también podemos trabajar con nosotros. Ok, o sea que una vez de haber hecho la formación es una terapia que yo puedo aplicármela. Sí, perfectamente. Excelente. Y Jordi, sí, perdón. con el simple hecho de que vayas practicando, irás viendo que van cambiando cosas en ti y a tu alrededor. Muy bien. Sergi desde España dice, ¿puedo ayudar a personas con Alzheimer? ¿Puede ayudar a personas con Alzheimer? Puede ayudar a estar mejor cuando llega el Alzheimer, ya es un bloqueo ya muy avanzado, pero es lo que tenemos que analizar cada caso por qué ha sucedido. Entonces, si es una persona que tiene 85 años es un tema, si es una persona que tiene 40 es otro tema. Hay que analizar cada caso para ver cómo podemos ayudar. Generalmente en todos los casos vamos a desbloquear y vamos a mejorarle el estado de ánimo de la persona, lo cual ya es una ayuda. Muy bien, Jordi. Hay una pregunta interesante que quiero ver qué me decís. Dice, C. Ventura nos escribe. Jordi, ¿puedes hacer una prueba de esta terapia como la que hiciste en la sala con 15 personas en esta conferencia? ¿A qué se refiere? Ah. ¿Qué se refiere? Es lo que te he comentado antes de cómo puedo borrar un recuerdo, ¿vale? De la mente de una persona. Y esto lo podemos hacer individualmente, pero también lo podemos hacer como experiencia en grupo. Ajá. Contanos un poco Sí. qué fue lo que sucedió en esa conferencia con 15 personas. Bueno, esto fue en Lisboa. Lo que hacemos es, lo que he hablado antes de la liberación, es que cada persona busque un recuerdo o un pensamiento doloroso y que identifique cómo su cuerpo está reaccionando a ese pensamiento. Después dejamos que la gente se relaje un momento y lo que hacemos es borrar esa emoción para que la persona vea cuando vuelve a ese recuerdo que esa emoción ya no existe. Me, Perdón, me que dejaste. Está bien, me imagino que debe ser fuerte que hagan algo así, más en grupo, ¿no? Porque Sí, ahora yo he aprovechado mientras me hacías la pregunta para testar con mi guía si se podía hacer en directo y me han dicho que sí. bueno, podemos probarlo entonces. Ajá. Guíanos vos. Bueno, os guío, entonces bueno, no puedo tener la respuesta de todo el mundo, solo la tuya, que es a quien escucho, pero invitamos a todo el mundo que esté escuchando esta entrevista en este momento a que busque un recuerdo o un pensamiento que sienta que es una carga o que lo recuerde con un dolor, que cierre los ojos, vaya a ese recuerdo y uh, note qué siente que pasa en su cuerpo. ¿Lo estás haciendo? Perdón, estoy acá con los ojos cerrados haciéndolo y quiero, quiero Vale, dejarme llevar por lo que nos decís. vale. ¿Has notado algo en tu cuerpo? Sí, ¿Una reacción física? Vale. sí, Entonces, noté como una vibración, como un pequeño temblor.
Vale. Entonces, ese bloqueo está relacionado a esa emoción. Esa vibración se va a disparar automáticamente de tu no consciente cada vez que recuerdes eso o se dé una situación que para tu mente sea parecida. Entonces ahí hay un bloqueo, porque van a pasar cosas que no decides tú conscientemente. Entonces, tomo como referencia lo que hablamos contigo, ahora te has relajado, y yo hago mi pequeño protocolo. Vale. Y ahora lo que pido es a todo el mundo, yo ya he hecho lo que tenía que hacer, así funciona la cuántica, así de rápido, y ahora es que cierres los ojos, igual que todos, cerrad los ojos y volved a ese recuerdo. ¿Cómo lo ves? La verdad me siento como un poco más relajado en el sentido de que respiro un poco más al menos. Me llamó la atención Vale, el recuerdo que se viene, ¿no? Porque claramente no, es como que hay un bloqueo en los recuerdos que nos aparecen de manera inmediata, me parece. correcto. Entonces, lo que hemos hecho ahora, no lo he hecho yo, obviamente, esto es la cuántica, eso lo han hecho los guías, nuestros guías, han borrado esa emoción. Y ahora ese recuerdo que nosotros hemos elegido al azar, o el primero que nos ha venido a la mente, le hemos quitado esa emoción negativa. Nosotros tenemos dos memorias, una a corto plazo, sé dónde he aparcado el coche, que tengo en la nevera, pero tenemos una memoria a largo plazo, que solo funciona por emociones, positivas o negativas. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando esta parte emocional y desbloqueamos las emociones negativas, va a pasar que muchos de nuestros recuerdos o van a desaparecer o se van a modificar. Siempre recomendamos a la gente que no se fíe mucho de su memoria a largo plazo. Bueno, Jordi, muchas gracias por este pequeño práctica que hemos tenido. Quiero leerte lo que la gente también comentó. Por ejemplo, dice Julisa, siento como agitación y nerviosismo. Harry dice vibraciones, sentido. Y luego dicen, ahora mejor, yo también me siento más calmada a respirar. Realmente a mí lo que me pasó fue eso, ¿no? Como una situación relajación al respirar. Me sentí como más relajado en ese sentido, como si estuviera meditando. Vale. Ahora ese recuerdo ya no será una carga para vosotros, nunca más. Muy bien, Jordi, gracias. Nos queda poco tiempo. Antes de terminar, me gustaría que nos comentes un poco cuando hablamos del origen, ¿no? ¿Cómo fue qué fue lo que te pasó a vos que descubriste esta terapia a partir de eso con tu padre? Bueno, bueno, ahora tengo 46 años. Cuando tenía 6, 7, 8, tenía unos problemas en los pies. Querían ponerme plantillas, no podía correr, tenía dolor en los pies y, bueno, la única solución era plantillas y operar. Aquí en este punto fuimos buscando otras opciones y fue cuando llegamos con Marcelino, que era el curandero que estaba aquí en Figueras, que era el que nos ayudó y de él aprendimos el origen de lo que es hoy, que ha ido evolucionando la terapia estructural. Muy bien, bueno, Jordi, nos quedan pocos minutos. Quiero hacerte una pregunta más de nuestros espectadores para ya luego ir cerrando porque nos queda poco tiempo. Pero bueno, es una pregunta que es interesante de Alemania. Teresa dice, yo vivo en Alemania, ¿cómo podré obtener un curso porque no estoy en España? ¿Cómo funciona? Claro, nosotros estamos haciendo ahora, lo que he dicho, estamos trabajando, empezando a internacionalizar. Estaremos en México, hemos estado en Lisboa, pero estamos preparando, o sea, estamos abiertos a que cualquier persona que nos pueda ayudar a montar un curso en cualquier sitio, nosotros nos desplazamos y les ayudaremos a organizar la formación. Excelente, Jordi. Bueno, recordanos entonces cómo contactar contigo, cómo comenzar, cuál es el primer paso para comenzar con esta terapia. Bueno, nuestra web es terapiaestructural.com. El correo es info@terapiaestructural.com. Cuando entramos en la web, vamos al apartado de terapeutas, quien quiera terapia. Ahí va a encontrar que son 18 alumnos que están ya trabajando, han hecho ya las formaciones de los 2 niveles y que os van a atender
para cualquier cosa. Y si alguien está interesado en que demos una charla en su ciudad o en hacer una formación, pues nosotros estamos encantados de desplazarnos donde sea en cualquier parte del mundo. Ya he dicho, pronto estaremos en México. Excelente, Jordi, excelente. Acaba de llegar una pregunta más que me parece interesante, no quiero despedirnos sin hacerla. Dice, desde Uruguay 1000, ¿qué opina de la medicina tradicional y las terapias convencionales? Perfecto, todo se complementa. No, me parece muy bien porque cada uno hace muy bien algún trabajo en concreto y nadie tiene la solución de todo. Está muy bien. Excelente, excelente, Jordi. Muchísimas gracias por venir a compartir aquí toda esta sabiduría que has obtenido a lo largo de estos años. Fue un placer tenerte en Mindalia, no solo para mí, también para la gente que en el chat nos escribe, que también gente que hizo este pequeño ejercicio con nosotros y dice que se ha emocionado. Así que muchísimas gracias por eso. Decirte que hoy en Mindalia en directo nos han visto desde muchos países, como por ejemplo desde República Dominicana, desde Argentina, España, Chile, Ecuador, México, Perú y seguro, bueno, algún país más que nos ha quedado en el camino. Agradecerte nuevamente, pero antes de despedirnos, darte la palabra para que también puedas despedirte de todos nosotros y hacernos llegar tus comentarios finales. Bueno, pues infinitamente agradecido, Gonzalo, por esta atención, por la entrevista. Nuestra intención es hacer llegar esta terapia como una herramienta más para liberar a toda la gente que esté interesado y de una manera muy sencilla y nada agresiva ayudarnos a vivir un poquito mejor, estar más unidos, porque al final en esta terapia lo que hacemos es que trabajamos todos en equipo, no hay ningún tipo de individualismo. Hemos comentado que el resultado es exactamente igual para cada uno de las personas que lo hagan y aquí estamos todos para ayudar a quien le interese de la forma en que podamos ayudarle. Excelente, Jordi. Muchísimas gracias nuevamente. Un placer haberte tenido aquí en Mindalia. Hacemos extensivo este agradecimiento a todas las personas que están del otro lado y que han participado de tantos puntos de nuestro planeta. Recordarles, amigos, que pueden colaborar con Mindalia.com dándole un me gusta a este video, dejando aquí debajo sus comentarios de energía positiva, compartiendo esta información, suscribiéndose a nuestro canal o haciendo una donación cuando estemos en directo o en cualquier momento mediante nuestra cuenta de PayPal que puedes encontrar aquí debajo en la descripción escrita de este video. De esta forma están haciendo que esta valiosa información les llegue a muchas más personas en todo el mundo y se fomenten más charlas de este tipo con invitados como el de hoy, Jordi Puig, que nos vino a compartir esta terapia estructural, algo novedoso y algo que hemos aprendido hoy aquí en este directo. Muchas gracias, amigos. Entonces, hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.